Hoy tengo un invitado muy especial, por muchas razones. Por lo que él ha realizado y hecho en este país. Es un hombre que uno puede decir que acumula muchos ex jefe guerrillero, el famoso Fausto. Ex de varios ministerios, canciller de la República, ministro de Energía, Petróleo, presidente de PDVSA, etcétera, etcétera. Actualmente embajador de Venezuela en Cuba. Se trata de Alí Rodríguez Araque. Un hombre que ha asumido la política con una pasión extraordinaria y además que ha profundizado en el estudio del petróleo, de la realidad nacional, de la complejidad del mundo. Pudiera decir que es un hombre del Renacimiento. Ali, ¿qué te parece? Un poquito exagerado, o quizás muy exagerado. Bueno, eso hacemos creo nuestros yo, ¿no? mejores esfuerzos. Que hay libertad de expresión y yo opino así. Ciertamente. Tu visión de ese mundo complicado, complejo del petróleo en este momento. Digamos que no hay una situación muy especial. Han habido ciertos cambios de importancia, porque la economía mundial ha llegado a cierto nivel de estabilización. El crecimiento de la economía mundial no es hoy lo que fue hace años atrás, con la fuerte impulsión que le imprimieron China en primer lugar, pero también la India y otros países, en general los países asiáticos. China llegó a una situación de estabilización. Su crecimiento sigue siendo importante, 7, 8, 9%, pero ya no es el crecimiento de 17, 18, incluso llegó al 20%. La India también tuvo crecimientos importantes y ha llegado a un punto de estabilización, que fueron, digamos, factores muy grandes en el incremento de la demanda. Por el lado de la producción, Estados Unidos ha llegado a una situación de autoabastecimiento, de autosuficiencia, e incluso genera ciertos márgenes para la exportación. De manera que digamos que se está llegando a una situación de equilibrio en el mercado mundial y tampoco hay aspectos extraeconómicos de guerras como ocurrió en el pasado que puedan impactar particularmente la producción petrolera. Esa es la situación en términos muy generales, pero que creo que caracterizan bien el momento presente en cuanto al mercado petrolero mundial e incluso en cuanto a la situación económica mundial. En ese cuadro que tú señalas, ¿qué papel juega Venezuela? ¿Cuál es la situación de Venezuela en ese marco? Venezuela, desde hace ya más de 15 años, ha jugado un rol protagónico muy importante, particularmente en el escenario suramericano, latinoamericano, caribeño, y por consecuencia también en el escenario mundial. Ese rol está allí presente, por supuesto. Esto está muy en relación a lo que es la situación del mundo y particularmente lo que es la situación en la región, que, digamos, igualmente, después de un crecimiento económico considerable, como fue el de América Latina, también ha llegado a una situación de estabilización. Eso es en términos muy generales lo que hoy caracteriza al mundo. Por supuesto, dados los intereses imperiales que siempre están presentes en estas realidades, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Ahí tenemos
los incidentes con Guyana. Eso es estimulado desde afuera, porque siempre hubo una situación, digamos, tranquila con Guyana, pero ahora entra ExxonMobil en el escenario. El gobierno guyanés le otorga concesiones en zonas incluso que no están claramente delimitadas. No había acuerdo eso todavía entre el Estado guyanés y el Estado venezolano, y sin embargo el gobierno guyanés se tomó la libertad pues, de otorgar concesiones allí donde no hay una clara delimitación de fronteras. Y ahora le otorgó concesión en una mina de oro también. Exactamente, y además a eso se agrega ahora esta situación un tanto extraña, para llamarlo de alguna manera, del gobierno colombiano. Toda esta situación que se nos ha presentado en la frontera. De manera que vivimos una situación de equilibrio, pero siempre de un equilibrio un tanto inestable en estos escenarios. ¿A dónde puede conducir esa situación de ese equilibrio inestable? Primero hay que matizar esto de inestable. El equilibrio es básicamente estable, pero por supuesto hay estos factores de perturbación. ¿A dónde puede llegar? La respuesta es difícil darla en este momento. Lo que esperamos como venezolanos es que se restablezca un equilibrio estable, que no sea perturbado, y yo creo que eso implica al tiempo que una política vigorosa, también una política de diplomacia que busque los acuerdos, la solución pacífica de la disputa sin que vayamos a situaciones más graves. La crisis de los precios del petróleo nos coloca ante una realidad que ya Venezuela no puede esperar nada del modelo rentista petrolero. Sí, yo no diría que hay una crisis petrolera. El nivel de precios llegó a un punto que no es nada despreciable. Es decir, recordemos la situación que tuvimos apenas iniciado el gobierno, estuvimos juntos con el presidente Chávez en el Consejo de Ministros. A $7 el petróleo. Llegamos así, gracias a los acuerdos que llegamos con la OPEP de recuperar la unidad interna de la OPEP. Ese año, en el 2000, nosotros comenzamos en el 98, en el año 99 llegamos a $16. Pero entramos con 9 y en los primeros días en que no había acuerdo, bajaron a 8, a $7, que fue una situación dura para nosotros. No sé si tú recuerdas que en el primer gabinete yo había sido el enlace con el gobierno de Luis Herrera para recibir en la parte petrolera, y lo que nos plantearon era que se requería un empréstito de $3.000 millones para poder pagar los empleados de ese año. Y con el precio del petróleo como estaba, bueno, pero gracias a la política del presidente Chávez, de la unidad de la OPEP, no fue necesario llegar a un endeudamiento tan colosal como ese, en ese momento. Pero en todo caso vivimos una etapa en que el país se acostumbró a vivir con un precio petrolero alto, ¿no? Eso ocurre en toda familia. Exacto. Aumenta el ingreso y el gasto aumenta también. Pero cuando ocurre eso hay que restringirse. Claro. Es que siempre es fácil ajustarse hacia arriba. Lo difícil es ajustarse hacia abajo. Ahora tenemos que ajustarnos hacia abajo. Es decir, el ingreso venezolano cayó bastante por encima del 30%. De manera que hay que ajustar la economía, hay que ajustar el gasto público. En general, pues hay que reordenar la economía. ¿Ajustarla en qué dirección? Hay que hacer un orden de prioridades. Como en una familia, cuando cae el ingreso, pues hay ciertos gastos que hay que restringir, menos vacaciones, menos gastos que no son indispensables. Entonces, ese reordenamiento hay que hacerlo en este momento, y eso comienza por el presupuesto público, que es el primer elemento de distribución del ingreso en Venezuela. Pero
Yo creo que vienen otros ajustes que son... El país tiene que producir. Eso es un viejo sueño, porque seguimos dependiendo en grado determinante de la renta. Y hay ciertos problemas que sin solución, olvidémonos de que Venezuela va a tener un fuerte ímpetu, por ejemplo en el campo de la industria y en otros sectores. Para poner un ejemplo, desde el año 1936, aquí venimos arrastrando un bolívar sobrevaluado. En aquel entonces hubo una devaluación del dólar, en el año 36. Todas las monedas del mundo devaluaron. Venezuela no solamente no devaluó, revaluó la moneda. Y desde entonces hemos tenido un bolívar sobrevaluado. No se han hecho los ajustes en el momento en que era posible hacerlo. En este momento es sumamente difícil, porque una devaluación del bolívar, un ajuste del bolívar, para llevarlo a un nivel de mayor realidad con el dólar y con la producción nacional, provocaría una crisis espectacular. Pero es una tarea histórica pendiente en la economía nacional. Y así podrían citarse algunos otros 4 ejemplos. Vamos hacia unas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Usted dice que se debate en torno a 2 modelos. ¿Es cierto? En estas elecciones, bueno, no ahora, se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, 2 modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso hay menos recursos que distribuir y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado, en el nivel del gobierno hacer las revisiones correspondientes, pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona muy informada. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. En todo caso, en estas elecciones parlamentarias se toman algunas decisiones importantes, ¿no? O surgirán del resultado algunas decisiones importantes. La elección parlamentaria tiene una importancia considerable. Porque sin que vivamos en una democracia parlamentaria, el Congreso tiene un peso muy importante. Primero por las atribuciones que le atribuye la Constitución, las leyes, y además por el poder político o la parte del poder político que representa el Congreso de la República. De manera que estas elecciones que vienen no son cualquier cosa. El resultado de las elecciones va a tener una gran importancia para el futuro inmediato del país y puede ser también para el futuro inmediato y a largo plazo. ¿Para el modelo aplicar o a seguir aplicando? Exactamente, porque este año es un año de dificultad económica y el año próximo nada indica que va a ser distinto a lo que queda de año. Van a haber problemas porque ha caído el ingreso petrolero. Y si tenemos un Congreso, una asamblea de oposición, va a ser un obstáculo tremendo para poder precisamente hacer estas revisiones que hay que hacer en el gasto público, del gasto general en la sociedad y del funcionamiento de la economía nacional.
se va a querer aprovechar la situación precisamente para cumplir un sueño que no ha podido realizar la oposición, que es el derrocamiento del gobierno. Es, por ejemplo, pedir la destitución del presidente, ya lo han hecho sin poder lograrlo, y puede crearse una situación bastante delicada. Por eso, estas elecciones, y eso tiene que tenerlo muy claro el sector, digamos, del chavismo, que estas elecciones no se van a ganar por simple inercia, porque el chavismo esté presente. Requiere una acción muy vigorosa, muy dinámica, por parte del gobierno, por parte de las fuerzas políticas que acompañan este proceso, porque si no vamos a tener un escenario bastante delicado. Vamos a hacer una pausa ahí y al regresar vamos a seguir profundizando en este aspecto que me parece sumamente importante. ¿Cómo no?